Hola, buenas noches. Seguimos esto donde lo dejamos. En realidad estoy grabando todo seguido hasta ahorita porque no puedo dejar de leerlo. Así que bueno, seguimos donde me quedé. Y esta es la parte 3. Seguimos en el capítulo 2 del libro, que es las ruinas. Y sigo donde me quedé, ¿no? Observo luego la pieza. Tenía apenas 3 metros por lado y poco más de alto. No había otro mueble que su cama de madera y 2 sillas. Una ventanita cerca del techo llenaba menguadamente los oficios de respiradero y tragaluz. Pero a pesar de la semi-oscuridad, el joven había podido observar detenidamente a su cuidador. De alta estatura, delgado, vestía una humilde túnica de hilo rematada por un capuchón que terminaba de cubrir íntegramente su fisonomía. Llevaba en el medio del pecho, abajo y a la izquierda, una cruz celeste parecida a la común, pero que tenía algo que intrigaba a Pablo Simón, sin acertar a definirlo. Esa no es una cruz común, sino un cubo desarrollado, exclamó en voz alta. Entonces hizo cierta luz en su mente. ¿No sería una logia de magos blancos? Tal vez una secta de cristianos no corrompidos que para evitar la Inquisición guardaban tan grandes precauciones. Puede ser. Confortado por estos razonamientos, cerró los ojos y se dejó adormilar unos minutos, hasta que el pesado deslizar de la puerta en su marco lo volvió a la completa lucidez. Un encapuchado, al parecer el mismo de antes, lo observaba. Finalmente le preguntó: ¿Puedes mantener una conversación algo prolongada? ¿Te sientes bien, hermano? Todo lo bien que puede sentirse un hombre encadenado, le respondió amargamente Pablo Simón. El que la había interrogado dio paso, entonces, a otro personaje igualmente ataviado, pero que lucía una especie de triángulo dorado en el medio de la frente. Illuminatis. La paz sea contigo, hermano Pablo Simón Fossolote. He escuchado tus últimas palabras. El joven lo observó sin poder ocultar su extrañeza. Retribuyo vuestro amable saludo, seas quien seas. Bueno, aquí dice seáis quien seáis, pero por favor. Pero, ¿cómo sabéis mi nombre y apellido? Vuestra voz no me es enteramente desconocida. No te preocupes en saber bajo qué nombre actúo en el mundo exterior, el de los muertos, pues nada ganarás con conocerlo. ¿Puede saberse por qué estoy encadenado? Extraños seres del hombre. Apenas se le colocan unas cadenas en las muñecas o se le encierra un par de días, clama desesperado por liberarse, pero goza en autoencadenarse y autoencarcelarse en sus pasiones, vicios e ignorancia. Releo, que está muy bueno. Extraños seres del ser humano, el hombre, perdón. Apenas se le colocan unas cadenas en la muñeca o se le encierra un par de días, clama desesperado por liberarse. Pero goza en autoencadenarse y autoencarcelarse en sus pasiones, vicios e ignorancia. De las pasiones, yo vivo encarcelado en mis pasiones. Me encanta vivir las pasiones, qué sé yo. Ha convertido su vehículo terrestre de una habitación en una cárcel y enamorado de sus sufrimientos hace lo posible por no abandonarla. Por la forma en que habláis parecéis un doctor en teología, tal vez un cardenal o un obispo, pero mi actual condición es demasiado comprometida y enojosa como para que pueda discutir metafísica. Según me parece, he de ser más de mediodía. Créeme que puedes olvidarte del colegio parroquial. Haz el bien de responder a mis preguntas con plena sinceridad y justeza, pues de ello depende la duración de tu vida. El ideal que nos mueve en el mismo que lanza al Sol y los planetas por sus rutas celestes, y a cualquier precio debemos impedir los fracasos. Tú eres tu propio guardián. Diciéndome la verdad y manteniéndote mansamente sereno, nada te ocurrirá ni pasará dificultad alguna. Estas palabras del encapuchado estaban en tal forma preñadas de voluntad y nobleza que el joven químico no dudó que no vacilaría un punto en cumplirlas. Cedo la razón de la fuerza. Te escucho y prometo mansedumbre mientras que las circunstancias no me obligan a lo contrario.
todos tan nobles. ¿Cómo sería esto aquí en el aquí y el ahora, no? Verás, pelado, si me dices ya una mentira, te saco la madre. No te preocupes, loco, ves todo la neta. La plena, ñaño. El extraño visitante tomó asiento cerca del lecho y preguntó: ¿Te llamas Pablo Simón Foselote? ¿No es verdad? Así me llamo. Te llamarás distinto. Tu nombre terrestre sufrirá una transmutación el día de tu matrimonio con Sofía. Aún tienes oportunidad para ello. El joven lo miró asombrado para luego interrogarle. ¿Cómo será esa transmutación? ¿No crees que supongo, como la plebe ignorante, que Sofía es un sucubo de tentadoras formas con quien, al decir del padre Pedro, yacen incestuosamente todos los que no estudian ni rezan según los mandatos de la iglesia? Conozco la etimología de esta palabra griega y su significado, sabiduría o conocimiento integral. Mas, ¿qué es lo que pretendéis hacer conmigo? Me alegra mucho tu erudición y liberalismo. ¿Qué dijo el padre Pedro cuando le contaste lo que veías y oías de noche en estas ruinas? Bueno, jamás comenté eso con el padre Pedro. ¿Cómo? Calla, le interrumpió el encapuchado. ¿No has comentado con nadie sobre este asunto? No, ¿cómo podría haberlo hecho? Jamás vi ni oí algo sustancial hasta que me apresasteis. Creí que era víctima de alucinaciones o fenómenos de fosforescencias. Sabes que si mientes tendrás que pagarlo un precio muy caro. La voz había tornado dura y Pablo Simón se sintió incómodo en el lecho. Finalmente respondió: Sí, de cualquier manera creo que he perdido para siempre mi libertad y tal vez mi vida, pero no he mentido. Por el ventanuco se vio correr sobre las nubes la sangre del sol poniente y las sombras de la celda, vampiros ávidos, se agrandaron persiguiendo los últimos reflejos. El encapuchado parecía meditar y el joven miraba tristemente las piedras del techo. Por fin, el primero mató el silencio con una pregunta definitiva. ¿Qué oíste junto al muro del antiguo patio subterráneo? No entendí. Aparentemente no tenía sentido. No interesa si lo entendiste. ¿Qué fue ello? Más o menos fue: Abraxas en un gallo y el gallo canta en el amanecer. ¿Nada más? Nada más. ¿No viste nada? Pablo Simón negó con la cabeza, pero el otro insistió. ¿Ninguna escena? Al hacer esta pregunta, extrajo de su seno un medallón que, cubierto, pendía de su cuello. Representaba en su centro un hombre con cabeza de gallo. Uno de sus brazos enarbolaba un escudo oval y el otro una lanza. Rodeaban la figura signos hebreos y dibujos egipcios. El material parecía oro incrustado en esmalte azul y brillantes. No vi nada ni jamás algo como eso. ¿Qué representa? Muchas cosas. Es un símbolo de Dios y tiene 365 virtudes. Tanto como días tiene el año. Eres inteligente, Pablo Simón. Ya tienes material de sobra para que nos carbonicen si acudes a un inquisidor. Odio la Inquisición tanto como la podéis odiar vosotros. Hace 3 días quemaron en la plaza pública al pequeño hijo de Nicolás, el zapatero, pues le venían a ataques nerviosos y le repitieron durante el exorcismo de práctica. Cuando empezó a gritar en la hoguera, su madre se abrió paso entre los pechos de los caballos de la guardia e intentó rescatarlo. Un miembro del tribunal mandó que la metiesen en el fuego, pues el diablo la había poseído también. Mientras la pobre mujer era mantenida entre las llamas con las puntas de lanzas, esos lobos disfrazados de pastores elevaban sus cruces y entonaban frases en latín. Yo también he presenciado ese drama, Pablo Simón, pero no ha de ser el odio quien nos una, sino el amor. Estudiarás nuestras doctrinas y renacerá tu fe en Jesucristo. La biblioteca de Ciencias Gonzalo de Grijalva tiene entre sus libros uno especial que es El Martillo de las Brujas. Es un manual que, si es que quieren, pues podemos leerlo también, no después de esto o paralelamente. Es un manual de la época de la Inquisición en donde buscarán Martillo de las Brujas.
en donde se diagnosticaba las posesiones demoníacas, ¿no? Por ejemplo, antes de un ataque epiléptico, un ataque de esquizofrenia, no era considerado como tal, como una enfermedad de la mente, nada de eso, sino como una posesión demoníaca, un acto del diablo, del maligno. Entonces tenían sus diferentes exorcismos, curas, digamos así, que eran más que nada torturas o muertes de hoguera y todas esas cosas. Entonces este libro está y es como un manual donde utilizaban todo esto. Y lo que dice acá, lo que dijeron acá, es esto, utilizaban esto para tratar de librarse del demonio, de Satán. Entonces si quieren, pues lo podemos leer. Es muy bueno. Sigo. Y mis cátedras en el colegio y mis investigaciones químicas, cuando vuelva a ellas dentro de un mes o un año, ¿qué explicación daré? ¿Acaso un viaje? No podré alegar ninguna excusa y esos fanáticos creerán que me hice invisible, me quemarán. Tú no puedes quemar ni ser quemado. Tu cuerpo sí. Mas no te preocupes que nada malo te ocurrirá. Le respondió la voz serena del encapuchado, el que, llamando al que parecía ser su discípulo ayudante, hizo que retirara las cadenas de las muñecas y los tobillos del joven. Pocos minutos más tarde se corrían los pesados cerrojos de la puerta, y Pablo Simón quedaba solo, observando absorto la negra danza de las sombras que una gran vela de cebo proyectaba sobre las paredes. Sin que el joven lo supiese, el ángel de su destino lo llevaría ahora a la más fantástica aventura que un hombre pueda iniciar, un viaje a través de sí mismo. En medio de la noche despertó murmurando: «Tengo que salir de estas ruinas». Y una especie de eco lejano le repitió la misma frase, pero su sentido era distinto. Trataba sobre la emancipación de su alma de la vida esclavizada, llena de limitaciones morales e intelectuales que hasta el presente había llevado. Tal vez en esa sola noche Pablo Simón aprendió a oír. Y así termina el capítulo 2 de este libro. Y empecemos con el capítulo 3, cuyo título es Desarrollo Espiritual. Los días al pasar se iban llevando en sus manos invisibles uno a uno todos los temores y precauciones materiales de Pablo Simón. A veces le traían extraños obsequios, una duda menos, ratos de paz profunda o la alegría pura de contemplar un amanecer sin pensar en horarios ni compromisos mundanos. Paulatinamente su prisión fue haciéndose más voluntaria y le permitían entera libertad en cierto sector de los subterráneos y otra relativa bajo la mirada de sus guardianes. Por el exterior de las ruinas, en estas últimas condiciones, sus paseos finalizaban al alzarse el sol, pues debían mantenerse ocultos en la mirada de los pocos pobladores que transitaban en esos lugares apartados. En el fondo de su corazón comenzó a crecer una esperanza, como el tierno y poderoso tallo brota de la semilla. En virtud de la misma ley divina, su anhelo se elevaba sobre él mismo, cada vez más robusto, llevando en su cúspide el escondido esquema de una fronda de realizaciones. Varias cosas le intrigaban. Ante todo, la identidad del misterioso encapuchado. A mí también. Al parecer, uno de los jefes que le había interrogado la primera noche. Su voz le resultaba conocida a pesar de que no sonaba natural, y la dedicación que demostraba para con él acentuaba su curiosidad. Además, aquella fraternidad de más de medio centenar de individuos, a pesar de no parecer contar con ningún medio de adquisición monetaria, poseía todo lo necesario: alimentos, ropa, medicina, libros e instrumentos. Más de una vez se le habían mostrado grandes canastos llenos de víveres y remiendos costosos que luego eran abandonados en algún lugar del pueblo, en beneficio de los muchos necesitados. Eso hace falta. Esta curiosa limosna adquiriría una importancia extraordinaria para ayudar a los hogares truncados por la Inquisición. En tales casos, también se enviaban ropas, libros y pequeñas sumas de dinero en efectivo. Pablo Simón había podido apreciar que esas contribuciones filantrópicas se ejecutaban sin observar diferencias políticas, sociales ni religiosas. Bastaba con estar verdaderamente necesitado para merecer automáticamente la ayuda de esta logia. El joven recordaba los malintencionados comentarios que se hacían correr en la parroquia sobre esas dádivas, a las que se atribuía origen diabólico y fines canaliescos.
Entonces meditaba tristemente sobre carambas, sobre la mojigatería y miseria moral en que había estado sumido. Así como la ascensión en un pico montañoso no produce verdadera sensación de altura si no se ven sobre la cabeza asomarse las cumbres más allá de las nubes y abajo los neblinosos abismos oscurecidos. Pablo Simón necesitó rodearse de las cumbres del saber y de las cismas de sus recuerdos. Aristóteles era bastante conocido por ser su organón, la base filosófica de la época. La escolástica se había vertido con la forma, con la construcción silogística del afamado discípulo de Platón, pero anteponiendo siempre a la primera premisa del indudible Magister Dixit, monumento a la vanidad humana con rostro de infalibilidad. Los misteriosos hermanos de la fraternidad lo pusieron en contacto con Platón, apodado el Divino, por quienes alcanzaban a interpretarlo. El joven ya había leído los diálogos, pero fragmentados, al igual que pequeñas partes de la República, libros de Platón, ¿no? Por si acaso. No digo que los diálogos y la República son libros de Platón. Bueno, ahora podía disfrutar de libros más completos, sin agregados cansadores ni interpolaciones de los traductores, donde se trataba por todos los medios que la apologética brindaba, de hacer decir al amante discípulo de Sócrates lo que jamás había pasado por su mente. El leer con libertad le iba llevando inconscientemente a pensar de igual manera. Lo hacía sin trabas, timoratas disfrazadas de virtudes, cual aquellos que creen que el pecado, con solo vestir la toca virginal, se convierte en nobleza y moralidad. Cansado de tanta farsa, devoraba volúmenes impresos y manuscritos durante 15 horas diarias. Eso se llama leer. Un día su guardián y protector le trajo una Biblia de modelo corriente, mas el joven la apartó diciendo que ningún valor tenía junto a los tratados de la antigüedad helénica. Luego de observarlo un instante, la voz serena y grave del encapuchado le contestó: Creo que no te ofenderás por ello, pero debo aclararte que esa actitud es tan torpe como la de un hombre que rechazase una obra de arte en joyería, por ejemplo, por el solo hecho de no haber podido retirar el lodo que la cubre. Mas ahora se te enseña a limpiar esa joya, Pablo Simón, y yo te aseguro que en cierta forma esta obra vale tanto como las de Platón y Aristóteles. ¿Cómo puede ser bello? La he leído y releído 1000 veces, la sé casi de memoria, y ahora que mi mente ha roto sus temores y puedo pensar con libertad, la veo llena de contradicciones, cuentos fantásticos inútiles. Además, cada concilio le saca o agrega un trozo. Yo no te he dicho nada. Ve, toma esta joya limpia, perfeccionada y reluciente. Mas te aconsejo, limpia eso que tienes entre manos tanto como te sea posible. Hallarás dentro cosas muy valiosas y todo lo perfectas que humanamente se puede construir. Humanamente habéis dicho. Eso me confunde. Jamás miré la Biblia como obra humana, sino de Dios, y cuando dejé de tenerla por tal, no pude hallar grandes méritos. Es que te ocurre lo mismo que a un niño al que se le hubiese mantenido engañado, en la creencia de que su padre, siendo médico, tuviese el poder de curar todas las enfermedades. Al disiparse el error, caería en el otro extremo y no hallaría nada bueno en su progenitor. Mas, si el niño de mi ejemplo razona un poco y busca la justicia y la verdad, tendrá que reconocer que, si bien había exagerado las virtudes paternales, éste podía curar algunos males, mejorando en algo la mayoría de los restantes. Pablo Simón sonrió a esta alusión y pidió tratar sobre ello en forma extensa. Así lo haremos, contestó el interrogado. Pero deseo que al hacerlo olvides toda apologética y todo razonamiento frío y formal. Acudamos más bien al sentido común, la sencillez y el pensamiento recto en su fondo, aunque no sigamos los estrictos cánones aristotélicos. Lo prefiero así. Bien. A la caída del sol vendrán a buscarte y te llevarán hasta mí. Y lo dejamos por el día de hoy. Esto ha sido la parte 3. Muchísimas gracias
Y seguimos leyendo El alquimista tras la imagen de Giordano Bruno de Jorge Lifraga.